Hola, muchas bendiciones a todos. Una vez más estamos aquí en el canal, su canal Apologista Evangélico Barragán Salvador. ¿Qué nos trae ahora? Un poderoso debate, un muy interesante, un conversatorio, un diálogo entre dos hermanos cristianos. Vamos a compartir este tiempo. Permítanme, por favor, presentarlos. Está con nosotros nuestro hermano pastor Israel Gómez y nuestro hermano Jaime Supo Puma. Uno desde Colorado, Denver, Colorado, y el otro desde Arequipa, Perú. Yo, como moderador, transmito desde Honduras. Es un honor para mí estar con ustedes aquí en medio de este conversatorio. Tengan sus apuntes listos, tengan su hoja de papel, su lápiz tinta para que hagan sus diversos apuntes. Jaime, el formato va de la siguiente manera: 15 minutos cada uno para su primer tiempo de exposición, 10 minutos para su segundo tiempo de exposición, porque no creo que sea refutación, sino que va a ser una exposición. Es un tiempo de diferidos, es un tiempo de intercambio de opiniones, de pensamientos y posturas. Luego concluimos con 2 preguntas intercaladas por cada uno y la despedida para cada uno de nosotros. Como anfitrión, quiero pedirle a nuestro hermano Jaime Supo que se presente ante la audiencia, por favor. Muchas gracias, hermano Luis. Muchas gracias, Israel. Mi nombre es Jaime, ya aquí la mayoría me conoce. Entonces, aquí de repente voy a estar tocando un tema en el cual la mayoría de los visualizadores van a estar en contra de lo que yo estoy postulando, pero también me gustaría de que tengan sus mentes abiertas para escuchar las cosas que voy a decir, ¿no? Siempre he dicho, no soy un anticatólico, soy un anti-herejías, así que eh, basado en eso es que voy a hacer ahí mi exposición. Muchas gracias por este tiempo. Muy bien, muchas gracias a ti, Jaime. Pastor Israel Gómez, por favor, preséntate ante la audiencia esta noche. Dios los bendiga a todos. Soy el pastor Israel Gómez. Soy pastor de la iglesia Ríos de Agua Viva en la ciudad de Denver, Colorado. También para mí es un gusto estar aquí con ustedes una vez más en este día. Y bendiciones para su Puma y para el hermano Luis Coelho. Y espero que este diálogo, tipo de debate, sea para edificación de los oyentes. Bendiciones a todos. Y bueno, que Dios esté aquí entre nosotros para que no estemos en vano, sino para que todo sea para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, perfecto. Vamos a ello. ¿Quién arranca, el invitado o el anfitrión? Yo voy a empezar. Muy bien, damos lugar a nuestro hermano Jaime Supo. Solo denme un segundito, por favor, que había olvidado un pequeño detalle. Es el cronómetro. Estoy listo en 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Entonces vamos a empezar este debate. Por primera vez se realizó en el año 451, 427, es la primera vez. Era el debate entre Cirilo y Nestorio, es que se realizó. Ambos eran creyentes, ambos tenían una perspectiva diferente en cuanto a la divinidad y la humanidad de Cristo. Cirilo, por su parte, defendía la unión hipostática y Nestorio, por su parte, negaba la divinidad de Cristo. Entonces, basado en esto, es que voy a estar viendo, ¿no? Voy a estar postulando. Entonces, aquí vamos a, como si se estuviese trayendo al presente aquel debate anterior entre Cirilo y Nestorio. Entonces, no es algo nuevo lo que yo voy a decir y tampoco es nuevo lo que Israel va a decir. Y no es nuevo para ustedes lo que se está presentando aquí. Ustedes ya han escuchado a muchos católicos defender esta postura.
en cuanto a María, Madre de Dios. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando uno empieza a negar este tema, cuando uno empieza a negar a María como Madre de Dios, empiezan a decir diversas herejías, y eso es lo que no se debe hacer llegar, ¿no? O sea que yo no estoy en contra de que ustedes crean o no crean que María es Madre de Dios o no es Madre de Dios, pero sí estoy en contra de que por negar esto tengan que decir diversas herejías, como negar la divinidad de Cristo o como negar la humanidad de Cristo. Entonces, nosotros entendemos que en Cristo hay dos naturalezas, una naturaleza divina y hay una naturaleza humana. Esta naturaleza humana proviene de María, y la naturaleza divina proviene de Dios. Es por eso que en el credo que se armó en el concilio de Calcedonia y en el concilio de Nicea y en el concilio de Éfeso, se dijo estas cosas, ¿no? Dios verdadero de Dios verdadero. O sea que nosotros creemos que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Nosotros creemos que Jesús es Dios. A nosotros creer que Jesús es Dios, para los gnósticos y los eutiquianos, eh, esto era algo que no podía suceder. Para los gnósticos, Dios no podía habitar en un cuerpo de hombre, y para los eutiquianos, decían, no, Dios no puede ser hombre. Entonces, en base a estas herejías es que se ha postulado este dogma. O sea que en base a herejías, no es porque el pueblo cristiano en ese momento quería que este dogma sea prevaleciente, que sea algo necesario para el pueblo cristiano. Pero en el momento de que se niega lo que es la unión hipostática, es que se empieza a hacer este dogma. Entonces, ¿cuáles son los puntos principales? Uno, no hay que negar la divinidad de Cristo. Dos, no hay que negar la humanidad de Cristo. Porque en este momento de que cuando alguno de nosotros niegue esto, es un hereje, le guste o no les guste esto. En el momento de que nosotros vayamos a negar alguna de estas posturas, en cuanto a la humanidad y divinidad de Cristo, estamos siendo herejes. Entonces, en base a esto, en el concilio de Éfeso se dijo algo como María a Teutocos. Entonces vamos a descifrar esto. ¿Qué es lo que quiere decir? En nuestro tiempo actual, muchas palabras que se utilizaban en ese tiempo han ido cambiando, ¿no? Entonces, hoy en día el concepto de madre es como si fuese dadora de vida, como si fuese alguien que antes no existía, y a partir de este momento que él es madre o que se ha engendrado, empieza a existir. Y eso no es el concepto de María Teutocos, es porque el catolicismo nunca ha podido presentar. Atanasio, cuando presentó Teutocos, estaba diciendo que María era portadora de Dios. O sea que aún para los unicitarios, cuando dicen que en Cristo habitaba toda la plenitud de la deidad, y las mismas escrituras dicen que en Cristo estaba toda la plenitud de la deidad, entonces, y si Dios estuvo dentro del vientre de María, porque toda la plenitud de la deidad estuvo en él, eso es como ellos entienden esto literalmente, entonces María es portadora de Dios, María Teutocos. Primer punto a mi favor, ninguno de ustedes va a negar que María es portadora de Dios. Ninguno de ustedes entonces ya está empezando a aceptar María Teutocos. Otro punto, este dogma no se dio para exaltar a María o para ensalzar a María o para darle títulos que no le pertenecen a María. María, Madre de Dios, ciertamente le pertenece ese título. Otra vez, María, Madre de Dios, pero María, Reina del Cielo, ese título
no le pertenece, es algo que el catolicismo ha inventado. Entonces, cuando vemos nosotros la visita que hace María a Isabel, cuando nosotros vemos la visita que María hace a Isabel, Isabel dice, ¿qué es? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Y espero que los católicos no estén escuchando esto y vayan a tomar este argumento que yo voy a decir como para exaltar a María. No, no estoy exaltando a María. Primero María lo que está haciendo, lo que Isabel está haciendo es exaltar al que está en el vientre de María y reconociendo que María es de Dios. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Ahora aquí la palabra Señor es la palabra Kyrios. Kyrios es traducida como Dios. Kyrios es traducida como Dios, solo que en este caso se tradució como Señor para hacer una diferencia entre el Padre y el Hijo. Se tradució como Señor para hacer una diferencia entre el Padre y el Hijo. Bien podría decir ahí, María, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Dios venga a visitarme? Claro, solo porque la traducción dice Señor, ustedes no están aceptando. La palabra Kyrios es utilizada durante el Antiguo y el Nuevo Testamento más de 6,000 veces. Y todas las veces es utilizada para referirse a Dios. Por lo tanto, si alguien hubo en la tierra que reconoció a María como Madre de Dios, fue Isabel. Y recordemos que Isabel estaba llena del Espíritu Santo. Porque, uno, María estaba reconociendo, Isabel estaba reconociendo al que estaba en el vientre. ¿Quién era el que estaba en el vientre? Era Dios. Y ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo? También este verbo se estaba encarnando. ¿Dónde? En el vientre de María. Cuando se nos dice de que el ángel del Señor anunció a María y le dijo, aquí concebirás un hijo. Le está hablando que María va a concebir un hijo. Le dice que vas a tener un hijo. No le está diciendo que ella va a ser como un sustituto o algo. Le está diciendo, uno le está diciendo que va a tener un hijo. Y si yo tengo un hijo, si yo tengo un hijo, ¿qué es lo que es? Yo soy su padre. Si María tiene un hijo, ¿ella qué es? Su madre. Entonces, no por el hecho de que ella no haya sido dador de vida, que ella no sea la dadora de la vida, no significa de que podamos quitarle este título. Pero sigo diciendo, no hay que negar la humanidad y la divinidad de Cristo. Ahí es donde esto se puede convertir en herejía. Que lo digan o no lo digan, me tiene sin cuidado. O sea, que si alguien que me dice, no estoy a favor ni en contra, porque esto fue porque dos locos católicos se empezaron a discutir, no estoy en contra de eso. Pero sí estoy en contra de las herejías, como yo dije al principio, no soy un anticatólico, soy un anti-herejías. Entonces, aquí he comprobado dos cosas. Uno, que Isabel fue la primera que llamó Madre de mi Dios. O sea que no por el hecho de que diga Señor, nosotros vamos a decir que ese Señor no era Dios, porque el que estaba en el vientre de María es Dios. Y cuando se postuló, ahora, en el concilio de Éfeso, ¿qué es lo que se dijo? En el concilio de Éfeso que se dijo, María, Madre de Dios, no en la eternidad, pero sí en el tiempo y en el espacio. Todos nosotros creemos esto, de que María cuidó, aún nosotros en nuestras frases populares, en nuestros dichos populares, tenemos esto, de que dice, madre es quien cuida, no el quien engendra. Entonces, Jaime, tiempo. Voy a disculparme con el pastor.
por estar aquí haciendo un trabajo, me pasé un minuto, lo cual se lo voy a dar al pastor, con todo respeto, Jaime. Le daré los 11 minutos para que él se los tome. Y con tu permiso también, hermano Jaime. Y discúlpame, por favor, que cometí ese error. ¿Está listo, Pastor Gómez? Sí, claro que sí, hermano Luis Coelho. Bendiciones. Y me disculpo, por favor, me disculpo. Te daré los 11 minutos. Jaime, hermanito, ¿puedes apagar tu micrófono? Ok, vamos a partir de ahora. Bendiciones, Dios los bendiga. Espero que no se bloqueen contra mí por los versículos que voy a dar. Es Biblia, no es palabra mía, no es palabra de hombre, no es interpretación privada mía, es la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella encontráis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios es mucho más que la patrística, el catecismo, libro del Mormón, la Atalaya. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que la palabra de Dios es la verdad. Dice la palabra del Señor en primera de Pedro 4:11, el que hable conforme a las palabras de Dios. Bueno, quiero darles primero, como ustedes toman en cuenta el catecismo, más bien la historia, la patrística, quiero mencionarles que el concilio de Éfeso se realizó en el 431 después de Cristo, o sea, hasta el 431 después de Cristo se dictaminó, se proclamó que María era madre de Dios, o sea, que antes que era, bueno. Quiero irme también a leerles un poquito el credo atanasiano, lo que dice el credo atanasiano acerca de Dios. Dice, pero la divinidad del Padre, Hijo, Espíritu Santo es una, o sea, es un solo Dios. Igual es gloria coeterna en majestad. El atributo que tiene el Padre lo tiene el Hijo, también lo tiene el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu es increado. El Padre es infinito, el Hijo igual infinito, el Espíritu Santo infinito, el Padre eterno, el Hijo eterno, el Espíritu Santo eterno. Sin embargo, no hay tres seres eternos, hay un solo ser eterno, como también no hay tres seres increados ni infinitos, sino un solo ser que es increado, infinito. Asimismo, el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu es todopoderoso. Y sin embargo, no hay tres todopoderosos, sino un ser que es todopoderoso. Bueno, entonces vemos con lo que le llamamos a Tácito, que dice aquí eran coiguales. Aquí el credo atanasiano tiene un error. Atanasio era un discípulo de Alejandro de Alejandría, pero creo que estaban ellos en contra de Eusebio. Pero miren, les voy a mostrar que la palabra de Dios lo refuta a Atanasio. Dice en Juan 14:28, dice que el Padre es mayor que yo. Mismo Jesucristo dijo, el Padre es mayor que yo. No hay nada de eso que es coigual. No cierren sus sentidos contra mí, no se bloqueen. Léanlo, Juan 14:28. El Padre es mayor que yo. Un error aquí encontramos en el credo atanasiano. Si usamos como algo infalible el credo atanasiano, encontramos que el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso, el Padre es omnisciente, el Hijo es omnisciente y el Espíritu Santo es omnisciente. Escuchen, el Padre es omnisciente, el Hijo es omnisciente, el Espíritu Santo es omnisciente. Ahora, el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente, el Espíritu Santo es omnipotente. Y el otro es omnipotente, omnisciente. Pues esos son, ¿verdad? No me acuerdo el otro. Bueno, entonces si es así, entonces, y es un solo ser, un solo Dios, indivisible, más atrásito dice esto, déjame te lo leo, dice, adoramos un solo Dios, dice, sin confundir sus personas ni dividir su sustancia, porque es una sola persona el Padre, otro el Hijo, otro el Espíritu Santo, pero la divinidad del Padre, Hijo, Espíritu Santo es una, igual en la gloria coeterna, en majestad. O sea, también es eterno los tres, omniscientes los tres, todopoderoso los tres. ¿Cuál es la otra? Que no me acuerdo ahorita, omnipresente, omnipotente, que todo lo sabe, omnisciente. Bueno, entonces, si María es madre de Dios, tenemos que asumir que María es madre del Padre. Cuando María misma dijo, mi corazón se goza en Dios, mi Salvador. Hágase con tu sierva conforme a tu palabra. Ella es hija de Dios, no es nunca, ni será, ni podrá ser madre de Dios, porque si fuera madre de Dios y son coeternos, son coiguales, y los tres son omnipotentes, omniscientes, omnipresentes, entonces es madre de este Dios que es un solo ser
indivisible, una sola sustancia. María no puede ser madre de Dios. Ahora, ¿qué es la definición de madre? Madre es aquella que participa en todo, en la formación del producto. Ahora sabemos que Jesucristo, que Dios mismo, que Dios es indivisible. Les voy a estar explicando cómo es que Jesús es Dios. Bueno, Dios es indivisible, sin principio ni fin. María no participó en la gestación de Dios. No lo formó, no lo trajo a la vida, sino trajo a la vida al Hijo del Hombre. Bueno, ¿quién es el Hijo del Hombre? Primera de Timoteo 2:25 dice que hay un solo Dios. Miren lo que dice Primera de Timoteo 2:25. Hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo Dios. No dice Jesucristo hombre, ¿verdad? También dice la palabra del Señor, por ejemplo, Lucas 19:10, que el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se ha perdido. Lucas 24:31 dice que así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Marcos 10:45 dice que no vino a ser servido sino a servir. O sea, el Hijo del Hombre no vino a ser servido sino a servir. Él está hablando del Hijo del Hombre. Hay el Hijo del Hombre y hay Dios. ¿De quién es María madre? Del Hijo del Hombre. Ok, dice la palabra del Señor. Bueno, que Dios es omnipresente, como dice el Salmo 139, que Él, aún libré de tu presencia, si fuera a los cielos, ahí estás tú. Si mi estado lo pusiera en el fondo del mar, ahí estás tú. Es omnipresente, todopoderoso, omnisciente. Son atributos incomunicables de Dios. Les voy a mostrar lo que hacía el Hijo del Hombre, las características del Hijo del Hombre. Lucas 19:19 dice, un momentito. Miren lo que dice, bueno, lo voy a leer en Mateo 19:16. Ahora se escucha mejor, se entiende mejor ahí. Dice, entonces vino, Mateo 19:16, escuchen bien el versículo para que lo mediten. Dice, entonces vino uno y les dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿quién? Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. O sea, él mismo está diciendo que no hay más que un solo Dios. El Hijo del Hombre hablando que hay un solo Dios. También dice la palabra del Señor, Mateo 24, que nadie sabe el día de la hora, ni los ángeles, solamente el Padre de Jesús que está en los cielos. Ahora, Jesús está hablando como el Hijo del Hombre, como el ser humano, hijo de María. Ok, porque si fuera él, en ese momento Dios, él también sabría, porque él es igual el Padre y el Espíritu Santo. Pero ya está hablando del ser humano que engendró María, que concibió María y que dio a luz María. Ok, ¿de quién es madre María? De este hombre que dice que él no sabe, que él no es omnisciente. Como dice Creo Tanasiano, dice que el Hijo es omnisciente. Ok, dice ahí, bueno, María es madre de este ungido hombre que no sabe el día y la hora. También dice la Biblia en Hebreos 5:8 que él aprendió obediencia. Ok, ¿de quién es María madre? De este hombre que aprendió obediencia. Ahora, también dice la palabra del Señor que Jesucristo murió según la carne. Primera de Pedro 3:18, muerto según la carne, más vivificado en el Espíritu. ¿De quién es madre María? De este Jesús que fue muerto según la carne. ¿Cuánto tiempo me queda, Luis, para aposurarme? ¿Cuánto tiempo me queda? No te escucho. Tres minutos. Sí, ok. Dice que fue muerto según la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿De quién es madre María? De este que murió, de ese ser humano, porque la muerte que hizo separación de cuerpo, alma y espíritu. Jesucristo era tripartito. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que somos tripartitos. Hebreos 4:12 que somos tripartitos. Jesucristo tenía cuerpo humano, espíritu humano y alma humana. María fue madre de este ser humano. En Mateo, bueno, voy a seguir hablando. Dice la Biblia en Filipenses 2:8, dice que estando en la condición de hombre, sí es obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿En qué condición murió? En hombre, como un hombre. Dios no muere, dice en 1 Timoteo 6:16 que Dios es inmortal. Ahora, María es madre de este ser humano que murió. Ahora, también es madre, bueno, déjame leer ese versículo donde dice que como en la prisa, pues está muy difícil. Dice Eli, Eli, lama sabactani, es Mateo 27:47 dice, Eli, Eli, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y también en Lucas 23:46 dice, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este ser humano era
tenía a Dios dentro, pero también tenía un espíritu humano. En tus manos encomiendo mi espíritu. No estaba encomendando mi espíritu Dios, sino el espíritu de él como humano. Pero este Dios que estaba dentro de él, dice la Biblia, 2 Corintios 3:17, 5:19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. En ese momento Dios salió, porque se estaba él mismo entregando un cordero inmolado sin mancha ni arruga. Ahora, ¿cómo es que es madre del Señor María? Porque en Hechos 2:36 dice, sepa pues toda la casa de Israel, dice el apóstol Pedro, que a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cómo es que Jesús es Dios? ¿Cómo es que Jesús es Señor? Porque Dios hizo Señor y Cristo, no otro Señor, como dice también el credo atanasiano, que no hay tres señores, sino un solo Señor. Y Cristo, un Cristo no es un espíritu verbo ungido por un espíritu padre. Un Cristo es un ser humano ungido por Dios. En Colosenses 1:19 dice que al Padre le agradó que habitase la plenitud de la deidad en Jesucristo. Y dice en Juan 1:16 que de la plenitud de Cristo participamos todos nosotros. No porque tengamos el Espíritu Santo nosotros vamos a ser dioses, como dice 1 Corintios 6:19, sino que nosotros participamos de la plenitud. El titular es Jesucristo, de la plenitud de Cristo según Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 16. Así que sí es Señor, pero Dios lo hizo Señor posteriormente, ¿verdad? Entonces vemos, porque lo dice la Biblia en Hechos 2:36, no es mi palabra, entiéndanlo, esta es la palabra de Dios. Ahora, Isabel cuando saludó en Lucas 1:46, creo, la saludó María, y a la salutación brincó en el vientre Juan el Bautista. Estaba Isabel, y fue llena del Espíritu Santo de Isabel. ¿Estaba dando a luz Isabel a Dios? No. ¿Sí me explico? El hecho de que estuviera el Espíritu Santo dentro no quiere decir que está engendrando una mujer a Dios. Ahora dice Salmo 139:16, dice, tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego hechas. ¿Ven? O sea, en la vida, el Señor ve todos los cigotos, todos los embriones, todos los fetos. Dios está en todos. Tiempo. Israel, tiempo. ¿Está listo, hermano? Cometí un grave error. Eran 15 minutos, ¿no? Bueno, pero lo cometí con los dos. Eran 15 minutos, ¿verdad? Sí, 15. Bueno, entonces, tómense 15 ahora. Tómense 15 ahora. Ya lo arreglé. Ya. Comienza, hermano. Entonces, como se han podido dar cuenta, es por estas cosas es que se tiene que volver a dialogar este tema. Lo que Israel está haciendo es negar la divinidad de Jesucristo. Está negando la divinidad de Jesús. Lo que él está diciendo es que como si Dios por momentos poseería como alguna posesión, entraría de vez en cuando a este hombre, y el que murió en la cruz sería alguien desconocido, alguien que ni sabía quién era su identidad, alguien que ni sabía por qué había sanado enfermos, por qué había hecho milagros, porque Dios en este momento había salido de él. Ahora, cuando se nos dice Juan nos dice de que el verbo se encarnó. El verbo se encarnó. Utilizando primera de Timoteo, que se nos dice, grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre. Entonces, es por este motivo es que se dio en el año 435 en el credo, en el concilio de Calcedonia, este dogma. Si se dan cuenta, ¿por qué estamos volviendo a retomar este punto? No es en base a lo que yo diga, bueno, vamos a creer que María es madre de Dios, sino en base a las herejías. Porque negar la divinidad de Cristo es una herejía. Ser nestoriano, el nestorianismo, es herejía. Es por eso que al principio dije, aquí estamos hablando algo que ya se había hablado entre Cirilo y Nestorio. Y está quedando comprobado que nuestro amigo Israel está cayendo en una herejía dicha por Nestorio. Vamos a ver en Hebreos qué se nos dice del Hijo, porque realmente conocer la identidad del Hijo y saber quién es el Hijo es importante. Si se dan cuenta,
nuestra conversación en base a este tema, María, Madre de Dios, no se está centrando en una conversación como lo hacemos con los católicos y que intentamos defender lo que es a María. Aquí estamos defendiendo la divinidad de Cristo. Eso es lo que yo estoy haciendo. Ese es el motivo por el cual se ha dado este dogma, que por cierto el catolicismo lo ha llevado al otro extremo. Aquí yo estoy defendiendo lo que es la divinidad de Cristo. Muchas veces, como Eduardo Gutiérrez, niega la divinidad de Cristo. Dice que Dios fue una célula. En el caso de Pedro Gómez, que también niega lo que es la divinidad de Cristo. No neguemos la divinidad de Cristo. No importa si creen o no creen que María es Madre de Dios. Solo este es el hecho. No por contradecir este dogma, no por contradecir este dicho, yo tenga que negar, aunque sea, o sea que a costa de ser anticatólico, yo no puedo decir que voy a negar la divinidad de Cristo. Y estaba buscando Hebreos, que por cierto, mientras estaba explicando esto, se me perdió. Dice Hebreos, ¿no? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea que cuando el Padre introduce al primogénito, ¿por qué digo introduce? Porque dice, en estos postreros, el 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién nos ha hablado? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea que el Hijo es la imagen misma de su sustancia. Este Hijo es el primogénito. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quiénes están adorando a este Hijo que es introducido en el mundo? Los ángeles. Los ángeles no están diciendo, bueno, no estamos adorando a la carne, no estamos adorando si este hombre es tripartito o es bipartito. No, están adorando al que se encarnó. ¿Quién es el que se encarnó? Dios se encarnó. ¿Está pidiendo adoración quién? Dios mismo está pidiendo adoración de su creación. Nosotros también vamos a adorar a Jesucristo. Nosotros no vamos a decir ese día, bueno, yo estoy adorando lo que está dentro de ti porque no voy a adorar a la carne. No, nosotros adoramos a Jesucristo. Jesucristo es nuestro Dios. Y otra vez, ¿por qué se dio este dogma de María, Madre de Dios? En base a las herejías. Él dice de que Jesús no era Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuál es el otro punto del nestorianismo? El nestorianismo dice de que Jesús no era Dios por momentos y que Jesús era Dios por momentos. Es lo mismo que está postulando Israel. O sea que yo en el momento de que sé algo, o en el momento de que Dios, en el momento de que Jesús hace sus milagros, es Dios. Pero cuando Jesús se cansa, deja de ser Dios. Cuando Jesús calma la tempestad, es Dios. Pero cuando Jesús duerme, no es Dios. No. En Cristo hay en la persona de Cristo habita la divinidad y es humano. Por eso nosotros decimos verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. O en muchos casos, aunque no lo quieran creer como el credo, y hemos cambiado esta palabra y decimos 100% hombre, o 100% Dios y 100% hombre. En base a esto, en el Concilio de Calcedonia se dijo, María, Madre de Dios, en cuanto a la carne. O María, Madre de Dios, según la carne. Porque en el Concilio
de Éfeso, ¿qué es lo que se había dicho? María, portadora de Dios. ¿Quién había reconocido ese título? Isabel. Si nosotros vemos que si nosotros agarramos un diccionario secular, busquen cuál es el significado hay de madre. Portadora, en ningún momento va a haber como dadora de vida. En ningún momento se va a ver a madre como dadora de vida. Portadora, paridora, expulsadora de un ser vivo, cuidadora de un ser vivo. Lo que pasa es que el concepto para ustedes de madre es como dadora de vida. No, en ningún momento es dadora de vida. Nosotros, aun cuando tenemos hijos, no somos dadores de vida, porque nosotros no somos creadores. Nosotros no somos creadores, nosotros somos procreadores, que es un término distinto a dadores de vida. Nosotros no somos dadores de vida. Si mi papá y mi mamá me engendraron, ellos no me dieron la vida. No son dadores de vida ellos. Porque Dios ya había preestablecido de que dentro de la ovulación de un espermatozoide y un óvulo se genere la vida. Pero no es mi mamá quien me da la vida, ni es mi padre quien me da la vida. Es un evento que Dios ha predeterminado desde el principio. Entonces, sáquense de su mente esta idea de que madre significa dadora de vida. Quítense esto de su mente. Olvídense de eso. Cuando estamos reconociendo a María como madre de Dios, estamos reconociendo que el Hijo es Dios. Jesús es Dios. Por lo tanto, María es madre de Jesús y María es madre de Dios. Pero, otra vez, quiero que quede bien esto en sus mentes. No estoy exaltando a María. No estoy exaltando a María. Estoy defendiendo a mi Dios. Estoy defendiendo a mi Dios, tal como lo hizo Cirilo, tal como lo hizo Atanasio. Fueron defensores de Dios, defensores de este Hijo. Nosotros adoramos a Jesucristo, nosotros adoramos a nuestro Mesías. Él decía de que María estaba diciendo, Dios mi Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesús. Jesús es nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Redentor? Jesús es nuestro Redentor. ¿Quién murió en la cruz? Jesús. ¿Pero quién era este Jesús? Jesús Dios. Jesús Dios. Jesús Dios. Nunca se separaron. Nunca se separaron. Ahora hay un inconveniente ahí en esto, ¿no? Cuando dice de que el único evento donde Jesús dice que no sabe, él dice, en este momento él deja de ser omnisciente. No. Si nosotros vemos los tres textos paralelos en cuanto a este evento, lo vemos en Mateo, lo vemos en Marcos y lo vemos en Hechos. En Mateo se nos dice ni el Hijo. En escritos anteriores no se aumenta esta palabra ni el Hijo. En posteriores es que se introdujo esto de ni el Hijo. Por lo tanto, si nosotros quitamos ni el Hijo que está escrito en Mateo, o si mal recuerdo en Marcos, quitamos esto, entonces en los tres eventos, tanto en Mateo, en Marcos y en Hechos, nos daría lo mismo, que no saben los ángeles, que no saben ahí los humanos, que no saben los ángeles y que no saben ahí los humanos. ¿Por qué? Porque Hechos 2, Hechos 1 lo explica. ¿En sentido a qué? Dice, a ustedes, a vosotros, a ustedes, no es saber los sazones que el Padre ha dado en su sola presencia. Entonces, Jesús en ese momento sabía, sí, Marcos lo dice, Hechos lo dice, pero no es a nosotros saber, a los humanos,
saber cuándo será esto. Por lo tanto, aquí su argumento, solo por un evento en que no sabía, no es que deja de ser Dios. Otro argumento que pueden utilizar es esto, ¿no? De que Jesús o de que Dios se despojó de sí mismo. Vamos a ver de qué se estaba despojando Dios. Dios no se estaba despojando de sus atributos. En el momento de que Dios se despoje de algún atributo, deja de ser Dios. Si Dios por un momento deja de ser omnipresente, deja de ser Dios. Si Dios se despoja de su amor, deja de ser Dios. Si Dios se despoja de su santidad, deja de ser Dios. ¿De qué se estaba despojando? De su exaltación. Dios en lo sumo era exaltado, era adorado. En el mismo versículo dice, habla de una humillación. ¿Qué es lo que ha dejado? Su trono, sus beneficios como Dios. Vino a servir a la humanidad. No es que dejó de ser Dios, simplemente se humilló a sí mismo. Está hablando de humillación. Aquí en la tierra no recibió los mismos favores que recibía en el cielo. Aquí en la tierra lo escupimos, lo azotamos. De esto es que se despojó. Por lo tanto, sigo con mi premisa. Jesús es Dios. Jesús es Dios. No niegues esto, Israel. No niegues. Si quieres, niega que María es madre de Dios, pero no niegues que Jesús es Dios. Por favor, no niegues esto. Jesús fue verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Desde el momento en que el ángel del Señor anunció a María, hasta el momento que él fue llevado a los cielos. Hasta en este momento, Jesús es Dios, es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. ¿Cómo podemos ver esto? Ahora ya no tiene nuestra misma semejanza en nuestro cuerpo, pero sí es un cuerpo glorificado. El mismo cuerpo que nosotros tendremos. Nosotros tendremos un cuerpo glorificado, pero no seremos Dios. Tendremos un cuerpo glorificado, pero no seremos Dios. Él, en cambio, es un cuerpo glorificado y sigue siendo Dios. Tiempo. ¿Listo, Pastor Israel? Claro que sí. A Sí, partir de estoy ahora, listo. sus 15 minutos a partir de este momento, ya. Ok, primeramente tengo que resaltar y aclarar bien. Si ustedes retrasan el video, cuando se termine, ustedes se darán cuenta que yo no niego que Jesús es Dios. Él está usando esta retórica, está diciendo constantemente que yo niego que Jesús es Dios, pero yo les mostré cómo es que Jesús es Dios. ¿Cómo se lo mostré? ¿Con mi palabra? No, con la Biblia, Hechos 2:36. Sepa pues toda la casa de Israel que hace Jesús, Dios le ha hecho Kyrios. Como Herodes, no. Como César, no. Señor, como Dios. Ahí sí estoy de acuerdo con el credo atanaciano. No son tres señores, un solo Señor. Entonces, es Dios, ok. Pero él estaba hablando también de un versículo, por ejemplo, Mateo 24:36. Ni el Hijo decía, bueno, aquí en este versículo, en esta, según San Mateo, dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles. Aquí no va a mencionar al Hijo, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Está mintiendo Jesús? ¿Jesús era mentiroso? Para nada. No pecó. Jesucristo no pecó. Solo su Padre sabía esto. ¿Se están dando cuenta de lo que están viendo y están oyendo? El credo atanaciano dice que los tres son omniscientes, todopoderosos, omnipresentes. Jesucristo está diciendo aquí que Él no sabe el día y la hora. Solamente el Padre. Entonces vemos que aquí está hablando como hombre, claramente. Pero no porque yo diga lo que aquí estaba enseñando, que habló como hombre, no quise de que Él no sea Dios, de que Dios no le haya hecho ser parte de su deidad. Porque dice la Biblia en Colosenses 2:9 que en él habita la plenitud de la deidad de la manera que lo constituye Señor. No tres señores, un solo Señor. Como dice Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, no tres señores. Entonces María es madre de este hijo de hombre. Ahora, ¿qué significa madre biológicamente? No estoy diciendo quién da vida, sino que dice la Biblia en Isaías 66:9 que solamente Dios hace nacer.
¿Yo qué hago nacer? Impediré el nacimiento, ¿no? Y es el Señor Jesucristo. Bueno, Yahweh, que yo creo que es Dios. Ok, entonces vemos que Jesús es Dios porque Dios lo constituyó Dios. Ahora dicen mucha gente, entonces si yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí, yo también soy Dios. No. ¿Por qué? Porque en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 16, dice claramente que de la plenitud de Cristo participamos todos nosotros, no somos los titulares. En él habita la forma que es Dios. Ahora, vemos que Jesús, dice la Biblia, les voy a leer Hebreos, él tenía un cuerpo, un alma, un espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23, Hebreos 4:12, les voy a leer Hebreos 2. Dice 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, otras versiones dicen de hueso, de carne y hueso, ¿verdad? Dice, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ahora, en el versículo 17 y 18 dice, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos. Yo tengo un cuerpo, alma y espíritu. Un cristiano, el más santo, Pedro, Pablo, tenían cuerpo, alma y espíritu. Jesús tenía que tener, según la palabra del Señor, cuerpo, alma y espíritu humanos. Biológicamente María es madre de este ser humano, con un cuerpo humano, un espíritu humano, una alma humana. Entonces aquí dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En el caso de Jesucristo, el Señor Jesucristo, él no tiene concupiscencia en su carne. El ataque fue exterior, fue tentado exteriormente. Mateo 4, como él ya lo quiso tentar. Dios no puede ser tentado. Santiago 1:13. O sea, no puede caer en tentación, más un ser humano puede ser tentado y pudiera caer en tentación. Pero Jesucristo venció al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo, venció la tentación. Él no tiene concupiscencia en su carne, él fue tentado exteriormente. Es la diferencia con nosotros. Nosotros tenemos concupiscencias en la carne, como dice Romanos 7, 17 y 18 en adelante. O sea, y también dice, él fue tentado en todo. Dice, aquí lo está diciendo, no soy yo, el loco, el nestoriano, como dice este muchacho, yo no conozco Nestorio. Ok, dice en Hebreos 4:15, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Si tú fuiste tentado en robar algo, él también fue tentado en eso, porque dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza y es poderoso para socorrernos. Si él no hubiera sido tentado como nosotros sabemos, a veces somos tentados, no podría socorrernos, no podría entendernos, pero él fue tentado en todo. Dice la Biblia, crean en la Biblia. Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad, no la palabra de hombre. Entonces vemos, Jesucristo es Dios, sí es Dios, pero Dios lo hizo Dios. Ahora, ¿quién es Jesús? Es la imagen visible de Dios invisible. María es madre de la imagen visible del Dios invisible. ¿Dónde lo vemos en el Antiguo Testamento? En Jueces 13, 18, cuando fue a ver a los padres de Sansón, ¿verdad? Que es el ángel de Jehová. También en Josué 3:15, en 5:13, donde se aparece con una espada desenvainada, le dice, José, ¿tú quién eres, de los nuestros o de nuestros enemigos? Dijo, sino como príncipe del ejército de Jehová he venido. Y luego sigue el capítulo 6 y dice, y Jehová le dijo a José, he aquí entregado a Jericó, a los varones de guerra en tus manos. O sea, Yahweh, ese hombre con la espada desenvainada era Jesucristo, la imagen visible del Dios invisible, no una de las imágenes visibles, la imagen, la única imagen visible de Dios invisible, inmortal. Dice una herejía está diciendo su popuma al decir que Dios murió. En 1 Timoteo 6:16 dice que Dios es inmortal. ¿Qué es la muerte? Dejar de existir, no. Es la separación de qué? De un cuerpo, alma y espíritu. Un ser humano puede morir porque se puede separar. Hay separación. Santiago 2:26 dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Ahora, mata a Dios, separa al espíritu desde el espíritu, imposible. Eclesiastés 12:7 dice el polvo vuelve al polvo y el espíritu a Dios que lo dio. Jesús es Dios, sí. Dios lo hizo Dios. Es el único Señor. Está sentado en el trono con Dios mismo y está a la diestra y está en todo, es omnipresente. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis 3:21, creo.
¿Ok? Es preexistente, sí. Ahora, ¿cómo es que antes cómo estaba? Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 5, dice, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Como estaba antes, está ahorita. ¿Cómo está ahorita Jesús? Con un cuerpo glorificado a la diestra de la majestad, a la diestra del Padre. Así estaba antes el Señor Jesucristo, con Dios dentro. Con este cuerpo glorificado no puede volver a morir, no puede morir ya. Como estaba antes, con todo Dios dentro de él, Dios es omnipresente, estaba en el trono, estaba dentro de Jesucristo y está en todas partes, y en el mundo y en nosotros, pero de una manera diferente que la que está en Jesucristo. La palabra lo dice. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 16. Así que dice Filipenses 3, 20, 21, dice que él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Claro que no vamos a ser Dios como Él, porque en Él habita de una forma diferente la plenitud de la deidad. Ahora, ¿cómo es que murió pues si tenía un cuerpo glorificado? Es porque se despojó de su gloria. Dice, de su gloria, este cuerpo glorificado no puede morir. Entonces dice en Hebreos 5:10, léanlo. Dice, sacrificio de ofrenda no quisiste, pero más me preparaste un cuerpo. Según 1 Corintios 15:50, dice que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de los cielos. La carne murió, con la carne podía morir, con el cuerpo glorificado no. Con ese cuerpo que está ahorita ya no puede morir de nuevo. Entonces, ¿cuánto tiempo me falta, Luis Coelho? Estoy hablando un poquito rápido, que es muy poquito el tiempo. Te faltan 7 minutos. Qué bien, gracias a Dios. Ok, entonces, quiero repetir, yo creo que Jesús es Dios, Dios lo hizo Señor, lo hizo Dios. ¿Por qué lo digo? Porque Pedro está de acuerdo conmigo. Sepa pues toda la casa de Israel que hasta Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién hizo a Jesucristo Señor? Como dice su papá y yo estamos de acuerdo, que Señor es Dios. En la Biblia, Señor y Dios son sinónimos. Así que si dice Pedro, sepa pues toda la casa de Israel que hasta Jesús, Dios le ha hecho Dios y Cristo está en lo correcto. Su papá, creemos lo mismo, lo hizo Dios y Cristo. ¿Qué es un Cristo? ¿Un espíritu siendo ungido por otro espíritu? No, un Cristo es un ser humano siendo ungido por otro ser humano, por otro espíritu, por un espíritu que es Dios. Ok, dice la palabra en Números 23:19, dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Jesús era hijo de hombre, sí. ¿Sí explico? Como hombre, él no sabía. Él dice que ni el hijo, si le quitamos ni el hijo, entonces sí sabía el hijo y el padre sabían. Ella está en una herejía. En la Biblia no dice eso, que el hijo y el padre sabían. Ustedes busquen todos los versículos, en ningún evangelio dice que el hijo y el padre sabían. Dice que el padre solamente, las razones son del Señor, del Padre. Sabía nada más el Padre. ¿Por qué? Porque uno es el ser humano y otro es Dios, pero Jesucristo es Dios porque Dios se entronó en él. La Biblia lo dice, no yo, no se enojen conmigo. La Biblia, analícenla, no se bloqueen, les estoy dando versículos. No voy a decir su popuma que estoy hablando de mi cosecha, no, versículos hay. Hechos 2:36, sepa pues toda la casa de Israel que hace Jesús, Dios lo ha hecho Señor, o lo ha hecho Dios y Cristo. Dice también en Hebreos 1:2, dice, en los posteros tiempos ha hablado a través del Hijo, el cual constituyó heredero de todas las cosas, porque en sí mismo hizo el universo. Lo constituyó como si fuera él que hizo el universo. Le heredó su nombre. En Hebreos 1:4 dice, hecho en tanto más mayor que los ángeles, en tanto heredó un más excelente nombre que ellos. O sea, heredó el nombre de Jesús. El nombre de Dios es Jesús. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 26, les he dado a conocer tu nombre. ¿Cuál nombre dio a conocer Jesús? Yeshua HaMashiach, Jesucristo, Jesús, ese nombre de Yahweh, de Dios. Lo heredó de Dios. Le heredó ser el creador de todo. Le heredó ser Dios. Es el Dios. ¿Sí explico? Ahora dice Deuteronomio 32:39, ved ahora que yo soy y no hay Dios es el Hijo conmigo. No hay tal cosa como Dios el Hijo, sino que el Hijo de Dios. O Dios el Espíritu Santo. Dios el Espíritu y es santo. Ahora, dice el verbo. ¿El verbo quién es el verbo? Dice en Juan 1:10, dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, mas el mundo no lo conoció. ¿A quién no conoció el mundo? Al verbo. Ok. Y luego dice en 1 Juan 3:1, mirad, vayan a ese versículo, léanlo. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoció, porque tampoco le conoció a quién. ¿A quién no conoció? Al verbo, al Padre. El Padre es el verbo. Dice Juan 14:10, dice, ¿no crees que el Padre es en mí, yo en el Padre, las
las palabras que yo hablo, las palabras, el verbo que yo hablo, no lo hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién hace las obras? Padre. No hablaba Jesús solo por su propia cuenta. No era el verbo, el humano no es un verbo. ¿Sí explico? El Dios que estaba dentro es el verbo. La Biblia lo dice, no yo. Léanlo por favor. Por favor. En Juan 17:14 dice, les he dado a conocer tu verbo, tu palabra, no mi palabra. Las cosas que yo digo son de mi propia cosecha, dice el Señor. No, son del Padre que mora en mí. Él es la palabra, Él es el que convence de pecado, el que hace los milagros. Él pedía al Señor que hiciera los milagros, las obras que Dios usaba a través de Jesús. Pero Jesús es Dios, lo que no entiende es su pupuma, porque tiene una venda que lo hace bloquearse. Yo no he dicho que Jesús no sea Dios. Dios, Hechos 2:36 lo hizo Dios por los siglos de los siglos, Hebreos 1:8. Jesús es persistente, sí, se le apareció a los padres de Sansón. He aquí que moriremos porque hemos visto a Dios y no murieron. Fue el ángel de Jehová a darle la buena nueva de Sansón. No murió tampoco Josué, se postró de rodillas y adoró al varón con la espada desenvainada. Ese es Jesús. Esa es la imagen visible de Dios invisible. Dios está en él. En Jesús se manifiesta su creación. No hay forma de que me pueda refutar estos versículos, porque son la Biblia. Si me lo refutas, estará refutando la Biblia. No puede, la Biblia es imposible que se refute. No es como se dice, es absoluta. ¿Sí explico? La Biblia es absoluta, es la verdad absoluta. ¿Qué más? ¿Cuánto me queda, Coelho? Te quedan 2 minutos. Ok. Todo esto está en la Biblia. Todo eso está en la Biblia. María no es madre de Dios. María no le dio el ser Dios a Jesús. María nunca fue a hacerlo. Nunca gestó, biológicamente hablando, a Jesús en su vientre. Nunca. Dios es eterno. El mismo creador tan anciano lo dijo, es eterno. Se equivoca cuando dice que es coigual con el Hijo del Hombre. Porque dice la Biblia 1 Timoteo 2:25. Escuchen, ahí dice, no independientemente de las teologías que ustedes hayan estudiado, ahí la Biblia es la verdad, léanla. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador, pero no estoy quitándole la deidad que tiene Jesucristo, no es otro Dios, es el mismo Dios, Dios está dentro de él y lo entrona como Dios, y Dios lo dijo, yo, este es Señor, este es Dios, no lo hizo otro Señor, no lo hizo otro Dios, el mismo Señor, el mismo Dios. Ok, María es madre del ser humano, como ser humano nació Jesucristo y ungido por Dios, desde que nació ya lo podían adorar. ¿Sí explico? Estuvo en el vientre con María, claro, como está con ustedes, cuando todo el mundo estábamos en el vientre, a Jeremías, desde el vientre de su madre lo apartó para él, lo conoció, y dice David, tus ojos vieron mi embrión, mi cigoto, vieron todo, mi feto, vieron todo. Desde que estamos en el vientre, los doctores no se pueden explicar cómo es posible que un bebé se haga en el vientre de la madre. No saben todavía, la ciencia no puede alcanzar a saberlo. ¿Por qué? Dios está ahí. Dice Salmo 127, dice que herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. El Dios está en el vientre, haciendo el hijo, y ayudando a la madre, agarrando el X, Y, todo eso, haciendo todo. ¿Sí me explico? Igual estuvo en María, como están todos, como estuvo en Isabel también. Pero eso no quiere decir que estaba creándose Jesús, que Dios ahí, que Dios estaba viniendo que María estaba creando ya Dios, bueno, participando en la formación de Dios, ¿no? Dios es espíritu, ya existía. Dios es el Dios de María, y María es su criatura, es su hija, porque fue muy valiente al atreverse a poder ser apedreada por adúltera, ¿verdad? Porque no se había casado, no estaba con nadie, y se atrevió, has comido según tu voluntad, ella se atrevió, se arriesgó. Tiempo. Muy bien, esto está encendido, hermanos. Esto está muy bueno. Creo que los dedos me los tienen entumidos ambos de tanto escribir. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a preguntas, ¿no? Dijimos 2 preguntas cada uno. Eso dijimos, 2 preguntas cada uno. Sí, sí. Es que no te escucho porque el micrófono está apagado, hermanito. No te escucho. ¿Tú me escuchas, Israel? Ya, ahora sí, estaba apagado el micrófono. Okay. Entonces, vamos a ver. Me gustaría seguir dialogando a este tema, que haya una segunda parte, porque en realidad hay muchas cositas que corregir ahí a Israel, y imagino que Israel también tiene muchas cosas que decirme a mí.
Pero vamos a entrar al tiempo de las preguntas como hemos quedado y quizá un día sábado así con más tiempo, desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, aunque sea hablar este tema. Porque al principio yo decía, no hay nada por revelar, aunque no nos hemos centrado en el tema, nos hemos ido a lo que es a la divinidad. Pero está bien. Empiece ahora Israel a hacer sus preguntas tal como yo empecé. ¿Está de acuerdo? Va a ser intercalado, ¿no? Sí, 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 intercaladas. Ok, Israel, haz tu pregunta, por favor. Les daré 3 minutos para que respondan. ¿O quieren 2 horas 5 minutos, para 5 minutos, responder? 5 minutos para responder. Vaya, pues. Haz tu pregunta, hermano Israel. No se te escucha, hermano. Gracias, estoy hablando solo. La pregunta que tengo para Jaime Supompuma es si Jesucristo sabe el día y la hora. ¿Comprendiste la pregunta, hermano Jaime Supopuma Uribe? Sí, sí. Ok, tienes 5 minutos para responder. Ya, vamos Ahora, a leer entonces, ya, vamos a leer Mateo 24:36 y vamos a ir en esto, dice, ¿no? Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Voy a utilizar la lógica, ah, las dos lógicas, tanto la lógica de la unión hipostática y la lógica unicitaria. En ese momento, ¿estaba el Padre dentro de Jesús o no estaba? Si no estaba, entonces este hijo o este hombre era un ser desconocido. Dejó de ser Jesucristo, No se simplemente escucha. era. Dile, Joel, no se escucha. perfectamente. Yo no Sí, sí escucho a lo escuchamos. ustedes. Ya, entonces voy a volver a argumentar y quizás de una manera eh, Entonces, más fuerte. déjame parar ahorita. Ya, continúa. Ya, otra vez entonces. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Tú escuchas, Luis? Sí, ¿Tú perfectamente sí? bien. ¿Tú sí? Sí, sí, solo a ti. Tú no nos escuchas a nosotros, pero nosotros a ti sí te Ya escuchamos que bien. salga y vuelva, sale y vuelva a entrar. Sal y vuelve a entrar. Ah, ok. Pero, bueno, si tú tienes el control ahí, ¿no? Sí, entonces voy a saludar a mis hermanos que están aquí, a Isaías Moreno, a Palabrero, a Soldado de Cristo, a Alfredo Aguirre, a Isaías Moreno, a Lorenzo, a nuestro hermano Salvador que nos está prestando su canal y a cada uno de ustedes que han estado aquí, a las 20 personas que no puedo mencionar sus nombres una por una, pero que están aquí dentro de este canal. Entonces, muchas gracias. Espero que las cosas que estemos hablando sea aún para que ustedes puedan ir analizando y que en el momento de que eh, en algún momento algo de mis palabras puedan utilizarlo también dentro de sus argumentos. Eso es la idea, enriquecer nuestros argumentos, ver, porque debatir este tema con un católico es como perder el tiempo porque ellos se van más a defender a María que a hablar sobre la humanidad y la divinidad de Cristo, que realmente este debería ser el propósito cuando tocamos hay un tema. Así que muchas gracias. ¿Me podría poner el tiempo nuevamente, hermano Luis, los 5 minutos Sí, nuevamente? sí, ¿por qué no? Ya, ya. ¿Me escuchas ahora, Israel? ¿Escuchas Israel? ¿Nos escuchas bien? Tu micrófono está apagado, tu micrófono está apagado. O si ahora sí escucho, ahorita me salió un anuncio y se me fue el sonido, no escuché, o sea, no lo escuché a ustedes. Pero ya estoy Suele bien. Ya, suceder. ya, Ok, ya, hermano. ya, ya. Entonces vamos a decir, ¿no? Otra vez. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre.
la pregunta fue, ¿Jesucristo sabía? Claro que sabía, es Dios, es omnisciente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Omisión de información. ¿Qué es lo que dijo en Hechos 2:38 cuando los discípulos le preguntaron? Hechos 2:38, no, ¿qué estoy diciendo? En Hechos 1, cuando los discípulos le preguntaron, cuando dijo, ¿cuándo sería el día en que restauraría el reino de Israel? ¿Y qué es lo que él les dijo? A ustedes, a vosotros, no es saber las razones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Entonces, el Padre ha designado ahí los tiempos, el Padre ha designado ahí los tiempos, y no es para nosotros saber esto. Dios sabe, claro, Jesús es Dios, sabe, simplemente nos ha omitido esta información. Aquí dice solo mi Padre. Si nosotros vamos aún en el griego, este solo mi Padre es la misma palabra que se utiliza en Hechos 1. Es la potestad del Padre. Si el Padre quiere revelarnos esto, el Hijo no los revelaría. Si el Padre no quiere revelar, no se hace. En el momento, en la plenitud de los tiempos, en Gálatas 4 se nos dice, en la plenitud de los tiempos, el Verbo se encarnó. O sea que en el Dios. Los tiempos de Dios no es lícito saber para nosotros. Jesús sabe, claro que sabe. ¿Es lícito saber para nosotros en los tiempos de Dios? No, nosotros no sabemos los tiempos ahí de Dios. Solo Él sabe. ¿Él sabe cuándo va a volver? Claro que sabe cuándo va a volver. ¿Es para nosotros saber cuándo va a volver? No, siempre respondemos, la hora no lo sabemos, pero aquí estamos ya más de 2000 años profetizando su segunda venida. ¿Estamos seguros de que Él va a venir? Sí. Y no solo por omnisciencia Él sabría, sino por soberanía. Esa es mi respuesta. Muy bien. Te tardaste 2 minutos 48 segundos. Ahora, por favor, hazle tu pregunta a nuestro hermano Pastor Israel Gómez. En el minuto 51, 36 segundos exactamente, dijiste que Señor y Dios son lo mismo. Y ahora te voy a hacer la pregunta. Cuando Isabel dijo, María, o cuando Isabel dijo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor, entendiendo que en el minuto 51, 36, tú has dicho de que Señor y Dios son lo mismo? Entonces, vamos a cambiar esta palabra. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Madre de mi Dios. ¿Comprendió la pregunta, Pastor Israel Gómez? Ok, tómese su tiempo a partir de ahora, 5 minutos para responder. Ya. El volumen. El audio. Ok, él y yo estamos de acuerdo. Lo que dice Hechos 2:36, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo, que Dios hizo Dios a Jesucristo. Y un Cristo, estamos yo creo que todos de acuerdo, que un Cristo es un ser humano ungido con el Espíritu de Dios. Pero en la forma de Jesús fue ungido con todo el Padre, la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9, y de esa plenitud participamos nosotros, no somos los titulares. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 16. Ok, Dios hizo Dios a este Jesucristo y lo ungió en vida, no estando dentro del vientre. Estoy explicando la pregunta antes de responder. Ahora, María es madre de este Señor, de este Jesús al cual Dios hizo Señor. No es madre del único Dios que dice el creador atanassiano, que es eterno, que es infinito, que es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. No es madre de Dios en sí, sino es madre del que Dios hizo Dios. O les voy a dar un ejemplo. Cuando una persona se convierte en rey, la mamá
de esa persona, no le dio el título de rey. Se puede decir, la mamá es madre del hombre que llegó a ser rey, pero no le dio el ser rey. En el caso de Dios es parecido este ejemplo que di, pero no encontré otro más, pero en el caso de Dios, María nunca le dio el ser Dios a Jesús. Sería madre de Dios en ese entendimiento biológico, estoy hablando biológicamente, si le hubiera dado el ser Dios a Jesús, y nunca le dio el ser Dios a Jesús, nunca lo gestó en su vientre a Dios, nunca le dio el poderío, la omnisciencia, los atributos. María no le dio eso a Dios, le dio todo el ADN humano, ¿sí explico? Al Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces vemos que, no sé si me estoy explicando, María es madre del ser humano que fue ungido como Cristo, al cual el Señor hizo Dios posteriormente. No es madre de Dios, no lo gestó. Llegó a ser Dios, pero no es madre de Dios. En esa forma es Señor, del que llegó. Cuando dijo Isabel, ¿quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Se entiende del que llegó a ser Dios, del que Dios hizo Dios, del Señor, el que hicieron Señor. Ahora, en la respuesta que él me dio, no sé si puedo hablar un poquito de la respuesta que él me dio, ¿Sí? Coelho. Sí. Si tú quieres tomarte ¿Sí? el tiempo, ¿Puedo sí. hablar de la respuesta tuya, Jaime? ¿Sí? Ok. La respuesta que él Sí, sí, dio, sí. Jesucristo se estaba exceptuando. Solo mi Padre, Jesucristo, lo que dice en su pupuma es que Jesucristo mintió, que él dijo, yo sí sé, pero voy a decir que no es que omitió, él se exceptuó, como se diga, en el conocimiento de él ahora. Solo mi Padre lo sabe. Si no hubiera dicho, mi Padre y yo lo sabemos, como ustedes creen, dos personas y todo así, pero no dijo mi Padre y yo. Él dijo, solo mi Padre, en la sola potestad de mi Padre, solamente Él sabe si tiene poder sobre ese conocimiento. Nunca mintió Jesucristo, Jesús no mintió. Él estuvo sin mancha y sin pecado, un cordero sin mancha y sin pecado, no cayó en tentación, no pecó mintiendo, menos en eso, ni en nada. Ahora, la respuesta es esa, que es madre del que, se puede decir así, cuando le dice Isabel, del Señor, ¿de cuál Señor? Del que Dios hizo Señor. No que fue madre desde el principio, desde el vientre del Señor, soy madre del Señor, no, del que llegó a ser Señor. Amén. Adelante. Muy bien, excelente. Quiero sugerirles que por favor acepten este pedido después Falta de una esta más. pregunta. Sí, espera. Oh, directamente. Jaime Supo tendrá el mismo derecho de cuando le corresponda responder, también responder parte de lo que no le satisfizo de tu respuesta, así como tú te tomaste tiempo en este momento. Se hará la segunda pregunta por cada uno de ustedes y después habrá una pregunta para darle participación a los enunciados, para darle eh, participación a nuestra audiencia. ¿Qué les parece eso? Que aceptemos una por cada uno de ustedes. Sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Así que ya saben, lo han escuchado, preparen, tomaré una pregunta por cada uno, para cada uno de los expositores. Por favor, que sea una pregunta concisa, no un testamento, sino una pregunta precisa de lo que ustedes quieren obtener del expositor. Jaime, haz tu pregunta, por favor, la segunda. Dentro de Eh, la teología, dentro de la teología, eh, ah, ya, perdón, dentro de la teología. no era Israel quien hacía la pregunta. Ah, sí, cierto, cierto, cierto. Israel, haz tu pregunta, por favor. Ok. Bueno, una pregunta acerca para saber quién es, voy a tener que explicarlo, luego yo hago la pregunta concisa. Sí, Para saber de quién es María, para saber de quién es María madre, sabemos que María es madre del que murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, para saber de quién María es madre, ¿quién murió en la cruz del Calvario? ¿Dios o el Hijo del Hombre? ¿comprendiste la pregunta, hermano Jaime? Ah, sí, sí, sí. Qué bueno. Tienes 5 minutos para responderla a partir de ahora. Eh, en el momento de que te atribuiste algo que yo no había dicho como que Dios
había muerto. Y en ese momento tú has dicho de que muerte significaba separación. Entonces, cuando dentro de teología nosotros hablamos de separación, es netamente un credo trinitario. O sea que ni siquiera puedo hablarte ahí de esto porque tú no vas a entender. Pero igual, te voy a explicar. Cuando nosotros hablamos de separación, estamos hablando de lo mismo que dijo, eh, porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos es la misma palabra que se podría utilizar para separados. O sea que, por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos muertos de la gloria de Dios. Por lo tanto, para que nuestra redención sea eterna, tiene alguien eterno, tiene que estar separado de Dios. Alguien eterno tiene que hacernos una redención eterna. El hombre, el hombre, el hombre ha ofendido a un Dios eterno. Por lo tanto, necesita una redención eterna. ¿Qué es lo que estamos entendiendo? Separación, no aniquilación. Muerte misma en sí misma no significa inexistencia. Aun cuando nuestra carne vuelve al polvo, no dejamos de existir. La ley de la física dice, ¿qué es lo que dice la ley de la física? La materia no se crea ni se deshace, solo se transforma. Nuestra materia no deja de existir, simplemente se va transformando en polvo. Nuestra alma no deja de existir, sigue existiendo. Creemos en la inmortalidad del alma. Por lo tanto, una muerte nunca es inexistencia. Ahora, cuando el Hijo es abandonado en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Aquí vemos una separación. De eso es lo que se habla, de la separación, del abandono de la cruz que hubo. Entonces, ¿quién fue abandonado en la cruz? El Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? El mismo que introdujo. ¿Quién es el que se introdujo? De aquel que se dijo, ¿qué es el hombre para que lo visites? ¿Quién nos ha visitado? Dios. ¿Quién estuvo en la cruz? Dios. El verbo estuvo en la cruz. No salió en ningún momento. Estaba recibiendo el castigo que merece tu pecado y mi pecado. Así que quitar de esta obra redentora, decir que solo la carne estaba sufriendo, no solo la carne. Es Dios mismo que estaba tratando con mi pecado y tu pecado de la manera que se trata al pecador. Así que esto ya ni siquiera se podría dialogar de si María es Madre de Dios, sino que esto se está dialogando ya del tema de la salvación. Nosotros decimos que en lugar que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hecho hombre. El que a la cruz es Jesucristo hecho hombre. No se separó. Estamos hablando de abandono. Este es el problema, que tienes un mal concepto teológico. Tienes que separar tu concepto mundano del concepto teológico. Hay un concepto teológico y hay un concepto mundano. Para que no digan que Israel es semen de María, o para que no digan que Israel es semen, o que Caín es semen del diablo. ¿Por qué he escuchado ese tipo de herejías? ¿Por qué? Porque no hacen una separación entre lo que es la teología y lo que es la mundanalidad. Ustedes quieren interpretar las escrituras desde un punto de vista mundano. Eso no se hace, Israel. Hay que saber diferenciar lo teológico de lo teológico, lo mundano y lo mundano. Cuando tú introduces conceptos mundanos, conceptos paganos,
a la teología, ahí es donde tú estás haciendo el error. Desde tu pensamiento, desde tu propio pensamiento, quieres interpretar las escrituras. No. Hay un libro bien pequeñito de 78 hojas, hecho por un estudiante peruano, hablando de la teología de la muerte. Tiempo, Jaime. Te recomiendo leer. Bueno, haz tu pregunta, hermano Jaime, por favor. Le daré los 5 minutos 30 segundos que te di a ti. Se los daré también a Israel Gómez. Haz tu pregunta. La pregunta es, tú dices, Dios lo hizo Dios. Dentro del concepto teológico, espero que hayas estudiado teología. Desde el concepto teológico, Dios no puede crear a otro Dios, porque Dios es eterno. Dios es eterno, no puede crear. Ahora, cuando dices Dios lo hizo Dios, ¿hay un Dios mayor y un Dios menor? Ahora, y ahora la pregunta es, ¿de quién es Madre María? ¿De este Dios menor? ¿Comprendiste la pregunta, Pastor Israel? ¿Comprendiste la pregunta? Yo escuché dos preguntas. ¿Cuál de las dos? Si Dios hizo otro Supongo Dios, que es la segunda. pues, hay dos preguntas. Nada más es una pregunta, debe dar una pregunta, nada más. Hay dos preguntas. Una es si Dios hizo otro Dios y otra es si María es madre de cuál Dios. Son dos preguntas, debe ser una pregunta. Que se decida. ¿Ya? Ajá. Por la primera. La primera pregunta es, ¿Dios hizo a Dios? ¿Esa es la pregunta? Ok, responde. A partir de ahora tienes 5 minutos, ¿Ya? Israel. Sí. Ok. El credo atanasiano dice que son tres señores y un solo Señor. Que hay tres personas, pero un solo Dios. ¿Verdad? Entonces yo creo esto. La palabra enseña esto. La palabra, él dice que yo estoy hablando de mi mentalidad. Y si ustedes cuando termine este video se van a encontrar con una multitud de versículos bíblicos, muy poco hablé de mi mente. Él habló más que yo de la mente. Hasta habló una parte, dijo su lógica, dijo él. Yo no usé lógica mía, sino la Biblia. Lo enseña, analícenlo, por favor. No hizo otro Dios. Dios, dice la Biblia, que no tiene un cuerpo. Originalmente es espíritu. Juan 4:24, Dios es espíritu, no tiene un cuerpo. Miren, y Jesucristo, él en su respuesta dijo que no era igual Dios que nosotros, Jesús que nosotros. Él dijo así, contradijo Hebreos 4:2-17, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Él dice que no era semejante a nosotros en todo, que no era tripartito, que él era cuerpo humano, Dios. ¿Puedo protestar? Ahorita cuando termine, cuando te pregunto a ti, tú protestas. No está respondiendo. No, ya voy a responder, porque lo estoy juntando, porque no me respondí Primero tampoco. la respuesta y luego que responda. Él tiene 5 minutos para responder, no te preocupes. En esos 5 minutos... Pero primero es la respuesta y luego, si le alcanza tiempo, es que puede hablar sobre mi respuesta. Solo eso, por favor, que responda mi pregunta primero. Ok, él no respondió a mi pregunta. Si ustedes se dan cuenta, en ningún momento dijo si murió Dios o no. No dijo, murió Dios, no dijo. No dijo ni que murió ni que no murió, no dijo nada. Yo estaba explicándolo porque tiene que ver con la respuesta, ¿verdad? Tengo que decirlo porque tiene que ver con la respuesta. Espera al final para que veas que sí tiene que ver con la respuesta, no es que te esté yo corrigiendo tu respuesta. Se dio porque es una casualidad, pero así es. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, no tenía un cuerpo humano, un espíritu Dios según tú, o sea, un alma, y un espíritu, o sea, un alma que era Dios, el espíritu que da aliento de vida según Santiago 2:26 y el cuerpo humano. O sea, no era semejante en todos nosotros, pues, porque él tenía espíritu Dios. Nosotros tenemos un cuerpo, un alma, un espíritu humanos.
Y no, él tenía cuerpo, alma y espíritu y a Dios dentro de él. 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Y dice Lucas 23:46, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ok, Dios no hizo otro Dios. Dios es sin cuerpo, incorpóreo. Jesucristo es un cuerpo, alma y espíritu. Lo voy a hacer una gráfica con esto, cuerpo, alma y espíritu. Ahora, supongamos que este envase no tiene envase, es Dios, es puro espíritu. Supongamos que esto no es un envase, que está en el aire. Ahora, ¿cómo ungió a Jesús? Así, miren. Y no estoy dando la herejía ni blasfemia que Dios es una botella de agua, no. Es simplemente una dinámica para darme a entender. Dios ungió al cuerpo, alma y espíritu, a este ser humano, con toda la plenitud de la deidad. Con toda la plenitud de la deidad. Dios sigue aquí porque es omnipresente. Y imagínense que sigue llena. Él no se divide. Él sigue aquí también y aquí adentro también. Aquí y aquí está Dios, omnipresente. Ahora, hay dos dioses. Es el mismo Dios en un envase, el mismo Dios en otro envase. Es el único Dios, un solo Dios. No hizo otro Dios. O sea, no hizo otro Dios en la forma de que sea algo diferente, sino que lo hizo Dios como Dios mismo. Lo hizo parte de su ser. Se entronó en él. Es parte de Dios, es Dios como un ser humano. Sí, explico, pero no lo hizo otro Dios. No sé si me expliqué, ustedes me entendieron. No lo hizo. Yo me quedo aquí como Dios, te unjo con parte de mí y me divido y tú eres el Hijo de Dios y yo soy el Padre de Dios. No. Todo Dios entró, como dice Colosenses 2:9, 2 versículos. La plenitud entró en Jesús, cuerpo, alma y espíritu. Ahora, ¿se quedó vacío Dios? No, siguió aquí porque es omnipresente. El quedó atanasiano también lo dice, Salmo 139. No hizo otro Dios, sino que está ahora en un cuerpo. Es que lo comparamos con nosotros. Yo no puedo estar en mi hijo porque es una persona diferente, es un ser diferente con su cuerpo, su propio espíritu, su propia alma. Pero en el caso de Dios, Dios es omnipresente. Si Dios fuera Dios, un solo espíritu, entraba como hace el Señor con nosotros, pero a la diferencia con Jesús es que él entró de una forma diferente según el Evangelio, según San Juan, capítulo 1, versículo 16 y Colosenses 1:19. No sé pero quiero recalcar que él no me respondió si Dios murió. Espero que no me respondió. Nada más dijo, quién sabe cuántas cosas. Pero no. Si él hubiera dicho, Dios murió, entonces él dice que María es madre del Dios que murió. Y está en contra de la Biblia porque dice en 1 Timoteo 6:16 que Dios es inmortal. Y Dios en sí, en su esencia natural, es espíritu. Juan 4:24, ¿cómo va a morir? ¿Cómo vas a matar a un espíritu? Jesús murió por los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Mateo 10:28, ¿cómo van a matar a Dios? Entonces, si mataron a un ser humano, es porque ese es el hijo de María. Pero que Dios, como les mostré, lo hizo parte de sí, su Dios, su imagen visible. Tiempo. Muchas gracias a ambos. Yo veo muy interesante este tema y veo a Jaime con mucha iniciativa y también a Israel de seguir, por lo menos, si ustedes gustan, les doy 2 minutos a cada uno para que en esta pregunta siga una recontra argumentación. 2 minutos para Jaime, 2 minutos para Israel, con esta pregunta que hizo Jaime. Si están de acuerdo ambos. Si no, lo dejamos por concluido. No, ahí nomás. Ok, Sí, porque en realidad, en realidad solo debía quedarme aquí hasta las 9 y ya son las 10 ya. Ok, agradecemos a toda la audiencia. Ustedes lo Y las preguntas disfrutaron. que quedamos. Y las preguntas ¿Perdone? que han seleccionado también. Las preguntas que han seleccionado Es que no hay para ustedes, solo hay una para Israel, que es la misma que usted hizo. Casi es lo mismo. ¿En qué momento hizo Dios a Dios? Es la misma ya. pregunta que usted hizo. Entonces, y para usted no hay preguntas. Entonces, por eso yo les decía que les daba 2 minutos a cada uno para que en base a esta pregunta Ya. tuvieran pero si quieren que nos vayamos, nos vamos. Ya. Sí, Perfecto. creo A esa que persona solo quiero decirle rapidito que Dios no hizo otro Dios, sino que se entronó en ese ser humano, lo hizo parte de su ser, de ser Dios, no otro Dios, no hizo otro Dios. Dios es sin principios. Muy bien. ¿Quién se va a despedir primero? El que empezó, yo me ¿no? voy a despedir. Jaime. Muy bien, Jaime. Sí. 1 minuto para Muchas despedir. gracias. Muchas gracias a todos aquellos que nos han visto. En realidad, y sí estoy pensando seriamente que haga una parte 2,
y voy a estar con mi hoja y todo, anotando minuto por minuto, porque hay muchas cositas que se niegan. Entonces, esto fue algo improvisto, pero imagino que ustedes han ido entendiendo teológicamente muchas cosas, han ido viendo qué cosas se pueden negar en base a esto, qué cosas se pueden aceptar, de una mente abierta. Como dije al principio, no soy anticatólico, soy anti-herejías. Así que fue un gusto poder participar y mucho gusto, Israel. Estaremos volviéndonos a ver aquí, agarrándonos a pedradas nuevamente. Israel, tómate un minuto, por favor. Sí, yo también te agradezco, Jaime Supupuma, porque has crecido bastante y me gustó mucho debatir contigo, este diálogo contigo, excelente. También gracias a ti, Luis Cordero, por moderar, tomarle tu tiempo para estar en estos debates, ¿verdad? Pero que sabes bien que son para edificación. Estoy muy agradecido con Barragán por darnos la oportunidad de hacer este debate, o como lo quieran ver, en su canal, y con todos los que nos estuvieron siguiendo y aguantando durante una hora o más, una hora y media. Yo no quiero que se bloqueen contra mí, o sea, analicen la palabra, agarren lo bueno, desechen lo malo. Si no está en la Biblia y si la Biblia no lo enseña, no lo crean, simplemente eso. Y si yo requiero ayuda, o si Jaime requiere ayuda, pues díganle en qué se equivocó o díganme en qué me equivoqué, pero no digan esas cosas de que herejes sin comprobar si somos herejes o no, ¿va? Si yo digo una cosa que no es bíblica, y me pueden decir hereje si es algo que blasfema o algo así, pero deben decirme cómo, en qué forma soy hereje. Igualmente creo que para Jaime. Pero si es bíblico, recíbanlo, porque es palabra de Dios. Amén. Desechen palabra de hombre, reciban palabra de Dios. Agradecido con todos ustedes y que tengan una buena noche. Bendiciones a todos, Dios los guarde y que Dios nos permite pasar pronto por esta desgracia del coronavirus y que Dios nos fortalezca si es que hemos de pasar de este problema, si nos vamos a mantener mucho tiempo, que nos dé mucha fe para poder esperar en Dios. Bendiciones a todos. Bueno, muchas gracias a ambos. Por mi parte, agradezco la oportunidad de abrir las puertas de este canal a nuestro hermano Salvador Barragán. Recuerden, este canal no es monetizado, está absolutamente al servicio de nuestro Señor Jesucristo. En este lugar son bienvenidos todas las posturas doctrinales, todas las posturas de fe, siempre y cuando sea con respeto, siempre y cuando se acorde a cabalidad un tiempo para poder desarrollar un debate. Agradecemos infinitamente a nuestro hermano Salvador. Quiero informarle a ustedes que un minuto después de estar aquí, nosotros estaremos en un interno dialogando y platicando siempre. Somos amigos, somos un equipo de apologistas que estamos estudiando, estamos preparándonos cada día, aprendiendo el uno con el otro o a contrarrestarnos el uno del otro. Esto así es, pero somos amigos y en algunos minutos estaremos ya en un interno conversando. Dios les bendiga a todos. Despídanse, hermanitos, de nuestra audiencia, de todos nuestros hermanos, por favor. Que Dios les bendiga a todos. Muy agradecido, hermano Salvador. A donde quiera que esté, ahorita tiene nuestro hermano Jaime los controles. Muchas bendiciones a todos.